Amigo del programa Chincha en la Historia, tratamos de difundir pues aspectos históricos, educativos, culturales, entre otros, específicamente de nuestra provincia, pero también de nuestra región. En esta oportunidad con el historiador y profesor licenciado Óscar Calmet Altamirano. Él nació en la ciudad de Ica en el año 1974. Sus estudios primarios y secundarios lo realizó en el Colegio San Vicente de la ciudad de Ica. Sus estudios superiores en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Óscar, bienvenido al programa Chincha la Historia. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo y poder compartir un poquito de mi experiencia, de mi investigación y de mis trabajos que he venido realizando. Así es, Óscar. Es muy interesante, pero a su vez es un poco difícil y poco comprendida esa labor de la investigación histórica. Así es, lamentablemente en nuestro país a muy poca gente le preocupa investigar y el Estado tampoco te motiva a hacer investigación, simplemente es algo que te dejan a ver si puedes hacer, ¿no? Lamentablemente sucede en nuestro país, los candidatos presidenciales ahora ofrecen elevar hasta el 6% el porcentaje para investigación y para lo que es educación, así que esperemos que esto ya no sea tan extraño, ¿no? Así sí, y que no solamente permanezca en el papel, sino que prácticamente se haga, pues, ¿no? Se realice estos aspectos tan importantes que va a beneficiar a los estudiantes, a nosotros mismos los docentes, ¿no? Y al público en general. ¿Y cómo así te nace esta motivación, esta iniciativa por la investigación de la historia? Mira, yo tuve la suerte de ser alumno de la señorita Elba Pérez, hija del ilustre Francisco Pérez Anampa, Panchito Pérez Anampa, el autor de la letra de la Huacachina. Ella me inculcó desde muy pequeño el amor por mi tierra, el amor por saber, por conocer, el deseo de investigar mis raíces, mis orígenes. Así que en ese proceso y en ese afán de conocer, fui investigando, fui metiéndome poco a poco, descubriendo quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces ese afán y ese deseo se me metió como un bichito adentro y da como resultado pues que ahora esté metido, involucrado mucho en lo que es la investigación, en el trabajo histórico, así como tú, Carlos, ¿no? Tú sabes que nacemos con eso y qué difícil es arrancárnoslo de la piel, ¿no? Eso está impreso ahí y es el deseo de conocer un poquito más, porque si tú no conoces tu pasado, cómo vives el presente y cómo te proyectas al futuro. Entonces ahí está la raíz de todo, ¿no? Así es, y es muy interesante porque tú al estudiar o al leer documentos históricos, antiguas cartas, ¿no? Supongamos 1800, quizás mucho más antiguo, prácticamente te transportas a ese momento, a ese lugar histórico. Realmente esto es una gran pasión que de repente muy pocos lo poseen. Óscar, ¿qué investigaciones has realizado y ya se han difundido en nuestro medio? Mira, el primer libro que yo he publicado se llama El Movimiento Nazareno, es un libro de investigación histórica y eclesiástica. Conversando con un amigo que es rabino, él me metió la curiosidad por investigar un poquito acerca de lo que fueron los orígenes del cristianismo y es en razón a ello que investigo un poco sobre eso, sobre lo que es la llamada iglesia primitiva y como consecuencia de esa investigación y de esas ansias sale este primer libro. Luego empecé a escribir fue mi tesis para poder hacer mi grado, el trabajo de historia regional iqueña. Este libro me permitió conocer un poquito más de mi tierra, investigar desde las épocas prehispánicas, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, hasta la actualidad. Luego estoy trabajando actualmente en un libro que se llama, una novela corta que se llama Los últimos días del Imperio, Atahualpa, que has leído algunos fragmentos y que versa sobre precisamente eso, ¿no? Los últimos días que vive el Zapa Inca, Atahualpa, la relación con su hermano Huáscar, las luchas que se dan entre ellos y la presencia de los españoles. Es una novela mitad histórica, mitad fantasía, en la cual juego con muchos aspectos, sobre todo en el aspecto que muy poco se ha tocado, el aspecto espiritual de la conquista, porque no solamente se conquista a través de las armas, sino que los españoles vienen y nos imponen su religión y con ello la destrucción de los dioses, las huacas y todo lo que significó este proceso. Es muy interesante porque nosotros que hemos estudiado y conocido toda la época, especialmente pre-Inca e Inca, la cosmovisión que ellos tenían era muy interesante, puesto de que
para ellos todo tenía vida, ¿no? El río, el mar, los cerros, y hasta la actualidad todavía se sigue practicando, ¿no? En la región andina, en nuestra región de selva. Claro, sobre todo cuando se hacen los pagapos en la sierra, la costumbre nuestra, por ejemplo, yo conversaba con mis alumnos en el colegio y les decía que cuando uno revienta la botella de champán en la puerta, eso nos viene de la época antigua, cuando se tenía que hacer el pago a la tierra, a la Pachamama, de una manera religiosa, ¿no? Te ofrecías a la tierra la suerte y el destino de tu casa o de tus chacras, de tus sembríos, el presentar a los apus también, la coca y todo esto que en muchos aspectos todavía se guardan y los hacemos inconscientemente sin saberlo, pero nos viene de atrás y todo tiene una historia, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando un poquito sobre eso. Así es. Óscar, hablemos de tu trabajo Añoranzas, aporte a la historia regional iqueña. Tú realizas en un primer momento las generalidades en cuanto al aspecto geográfico de Ica. ¿Podrías comentarnos más o menos qué apuntes has realizado en ese tema? Mira, para empezar tenemos que ubicarnos geográficamente, ¿no? Lo primero que tienes que hacer un profesor, un maestro, es ubicar a sus alumnos en la geografía, en el espacio. Entonces lo que se busca hacer en esta primera parte es ubicar a la persona que no conoce Ica, para que sepa dónde estamos ubicados dentro del globo terráqueo, ¿no? La ubicación como provincia, como región Ica, con cada una de sus provincias, así como también la parte del clima, la parte del agro, que es nuestra región se caracteriza precisamente por eso, por ser agroexportadora, agrícola, desde tiempos muy remotos. Entonces se hace una primera presentación, una primera introducción al libro a través de lo que significa la geografía, lo que significa el espacio territorial que ubicamos, el clima, las costumbres y todo lo que significa este gran cúmulo que se llama región Ica. Así es, Óscar, y es interesante porque gracias a este clima, a esta geografía, Ica actualmente pues es una de las regiones con mayor agroexportación. Sí, obviamente, nos dicen que somos la región donde no hay pobreza, ¿no? Donde la chamba no falta, y es real. O sea, cualquier persona que viene encuentra trabajo. Entonces, tener este clima tan maravilloso que tenemos, el sol tan precioso con el que disfrutamos no solamente en la ciudad de Ica, sino en toda nuestra región, nos hace que nuestros productos nazcan con una riqueza tan hermosa y tan variada, que crece de todo, hermano. Este suelo es tan bendito que todo crece aquí. Mi abuela decía, Ica es una región bendita por los dioses, porque lo que tú siembras crece, y no solamente crece grande, bello, y crece tan delicioso como nuestras uvas, que son tan internacionales, ¿no? Ahora los espárragos, los mangos, y todo lo que nosotros exportamos como región. Así es, además pues de los reconocidos vinos y pisco que posee esta región. Sí, obviamente, tanto en Ica como en Chincha, que nos caracterizamos por los mejores vinos del Perú, y el mejor pisco del Perú, hermano, es de nuestra región. El pisco, si no nace en Ica, no es pisco, dicen los entendidos del tema, ¿no? Óscar, hablemos un poco acerca de la etimología, el origen del nombre, Ica. Hay diversas versiones. Sí, hay muchas personas que han tratado de investigar y dar teorías diferentes acerca del nombre Ica. Por ejemplo, Sebastián Barranca decía que Ica proviene de la palabra yunga, que significa pozo o laguna. Sin embargo, tú y yo como profesor de historia sabemos que no existió el idioma yunga. Existe la región yunga, se nos llamaba a nosotros los costeños yungas, pero no existe el idioma yunga. Entonces, por ahí la teoría que propone Sebastián Barranca como que se desvirtúa. Aquí en esta zona se habló el aru. Recuerda que nosotros estuvimos conquistados por el Imperio Wari, y el Imperio Wari hablaba el aru. Entonces, por ahí esa teoría se va un poco al agua. Otra teoría, que es la que da el mismo Ricardo Palma, cuando viene el Inca Atahualpa, el Inca Pachacuteca a esta zona, pregunta cómo se llama este lugar, y le responden, se llama Ica por la abundancia de pozos. Pero Pachacute jamás llegó, pues. El que llegó fue su hijo, ¿no es cierto? Tupac Yupanqui. Entonces, como que por ahí la leyenda se convierte solo en eso, en leyenda. Y imagínate, si Ica significara agua y abundancia de pozos, ¿para qué se construye la Chirana? No tiene sentido, no tiene razón. Entonces, hay otra propuesta, que es la que yo me inclino más, que Ica proviene de dos palabras. La palabra Ica, que es polinésica, y la palabra Coya, que es quechua, Ica Coya, que significaría princesa guerrera.
Recuerda que en nuestra zona de la costa, en la región Yunga, han habido clanes de mujeres que gobernaban, como las coyanas en el norte del Perú. Entonces, no es extrañar que en la zona de Ica hubiera un clan de mujeres y se han encontrado tumbas prehispánicas precisamente donde se han encontrado en abundancia restos de mujeres como las famosas amazonas. Entonces, se ajusta más al rigor científico el Ica Coya, para que tenga un sentido, porque después no le encuentras etimológicamente sentido. Ica no es una palabra quechua, no existe en el quechua. Entonces, más se inclina hacia lo polinésico, que podría significar princesa guerrera, que se relacionaría con lo que significa la existencia de mujeres gobernantes en esta zona. Precisamente, Oscar, una de las características de los historiadores es basarse justamente en aspectos científicos para no engañar quizás a los estudiantes, las personas que posteriormente nos van a leer. Así es, definitivamente. Hay muchas personas que lanzan teorías bastante estrafalarias, por decirlo de menos, sin ningún sustento científico, como por ejemplo en la famosa línea de Nazca, ¿no?, que le hicieron los extraterrestres y cosas fuera de toda realidad, pero que no se dan cuenta del trabajo y el esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros hombres prehispánicos. Ahí está Machu Picchu, que debe salir diciendo no, que lo hicieron los extraterrestres, u otras construcciones que no pueden explicarlas y que salen con cosas jaladas de los cabellos. Así es. Además, tú haces un análisis riguroso acerca de Ica en sus diversas etapas, por ejemplo, pre-Inca, Inca, virreinato y república. Algo de repente breve acerca del trabajo que has realizado. Mira, Ica tiene la particularidad que tiene una secuencia histórica casi perfecta, que viene desde los 4000 años antes de Cristo hasta la actualidad. No hay una etapa en que Ica no haya estado poblada. Entonces Ica está constantemente poblada, y tenemos como prueba, por ejemplo, los primeros restos en el Quioquemandingo, que se encuentra en la boca del río Ica, donde se encuentran restos de puntas de misiles, de cuchillos, de pedernal, etcétera, etcétera. La cerámica erizo, la cerámica mastodonte, que proviene de periodos posteriores, la ocupación de Ica en tiempos prehispánicos, inclusive en la época de los Paracas, cuando ellos constituyen la primera capital en Tajahuana, que se encuentra en el distrito de Ocucaje, en Ica. Posteriormente, cuando llegan los incas a esta zona, que dejan a Arambica como curaca encargado de la zona de Ica, que ya se llamaba Ica y se conocía como Ica, y posteriormente la conquista española, perdón, la conquista española hasta la actualidad. Entonces hay una secuencia histórica casi perfecta, no se pierde en ningún momento Ica despoblada o Ica abandonada, siempre ha habido una población. Durante la época del virreinato, Ica es considerada pues una provincia menor, ¿no? Nuestra región, no le dan mucha importancia. Sin embargo, hay una cosa curiosa, siempre se nos ha dicho que el fundador de Ica fue don Luis Jerónimo de Cabrera, pero eso no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Jerónimo de Cabrera llega a Ica en el año 1563, pero en el año 1543, don Nicolás de Rivera el Viejo, uno de los 13 de la Isla del Gallo y primer alcalde de Lima, ya vivía en Ica, y tenía sus chacras, tenía su casa en Ica. Entonces, si nosotros nos vamos a remontar a la veracidad histórica, el verdadero fundador de Ica fue don Nicolás de Rivera el Viejo, 20 años antes de que llegara Jerónimo de Cabrera. Entonces, durante esa etapa tenemos una serie de controversias que muchas personas no han ahondado. Sin embargo, existen documentos, existen actas en la Corona Española y en la Biblioteca de la Nación del Perú, donde tú puedes encontrar ese documento, o inclusive en libros como por ejemplo el escrito por Fray Félix Sáenz Díez, un franciscano, que también hace referencia a ello, ¿no? La presencia de Nicolás de Rivera el Viejo aquí en esta zona de Ica. Luego, en la época de la República, cuando hablamos de la llegada de don José de San Martín, y Ica, la primera ciudad libre. Nuestros amigos de Huaura dicen, no, la primera ciudad libre está acá en el norte. No es tan cierto. Discutí hace un par de semanas con un colega del norte y le decía, la primera ciudad que juró su libertad fue Ica. Después lo hicieron los demás. Él decía que no, que primero fue en el norte, pero basándonos en los documentos escritos, la primera ciudad que jura su independencia a la llegada del ejército libertador fue la ciudad de Ica. En cuanto a tu investigación justamente acerca de este tema, tú muestras la carta de Juan José Salas, el alcalde de Ica, que le envía a San Martín comunicándole que ya había proclamado la independencia en Ica. Así es, en el libro presento el escrito de don Juan José Salas, el primer alcalde de Ica, que estaba bajo las órdenes de San Martín. Él se puso a las órdenes de San Martín una vez que llegó la corriente libertadora del sur,
él se pone a sus órdenes y proclama la independencia de Ica, y en dos oportunidades. La primera, cuando llegan y el coronel Quimper, el español que estaba encargado del cuidado en Ica, huye hacia la zona de Palpa, se hace la primera proclamación de la independencia. Luego, al retorno, como no había habido mucha gente ese día en la primera proclamación, se cita cabildo abierto y se hace una segunda juramentación. Pero todo ello en días previos o días primeros a la llegada de don José de San Martín. Es muy interesante porque abarcas todas las etapas en cuanto a la historia de Ica. Además, algo resaltante y que es característico también de esta ciudad son sus tradiciones y leyendas. Citas ahí algunas leyendas, pero también todos conocemos pues esta celebración religiosa al Señor de Luren. Haces una referencia también sobre este tema. Sí, mira, lo que yo busco hacer más que narrar leyendas, que ya lo hicieron muchos de mis paisanos, es trabajar un poquito de folclore urbano, ¿no? Las leyendas urbanas. Tú sabes que toda ciudad, más allá de la leyenda de la Huacachina, la leyenda del Cerro Zaraja, tiene sus propias leyendas que nos contamos en las noches de apagón. ¿Recuerdas tú cuando éramos más jóvenes, cuando se iba la luz, nos reuníamos en familia y nos contábamos esas historias escabrosas para asustar a los niños? Cuenta un poquito de esas historias. Una de ellas, por ejemplo, y haciendo referencia al Señor de Luren, que no es escabroso, por cierto, es la famosa historia del anillo del Señor de Luren. Dice la historia que cuando el Señor de Luren salía en su fiesta en el mes de octubre, en el centro de la ciudad de Ica, donde hoy está Polvos Azules, estaba la cárcel de la ciudad. Entonces el Señor de Luren llegaba hasta ese lugar y tenía en su mano un anillo de oro. Entonces ese anillo lo sacaban y lo paseaban a todos los presos de la cárcel. Al preso que le quedara el anillo, hubiera cometido el crimen que hubiese cometido, así sea el más horrendo. Si le quedaba el anillo, se le consideraba como una gracia del Señor de Luren y salía inmediatamente libre. Dice la historia, dice la leyenda, que esa persona nunca más delinquía, corregía su vida. Entonces, por ahí trabajo un poquito esas historias. La historia, por ejemplo, de la bruja muy famosa en Ica, que ya casi nadie se acuerda. De repente, algún abuelo que me esté escuchando, la historia de la Satata, una bruja que vivía en lo que hoy es el colegio... está en la plaza, el colegio Santana, Margarita Santana de Benavides. Allí estaba la iglesia de Ananica, y allí esta bruja vivía en las ruinas y tenía la costumbre, según la leyenda, de comerse a los niños. Entonces narro un poquito esa historia, también de la famosa jarjacha, las encadenadas, que son típicas de nuestra zona, la mujer de blanco, que tantas historias se han contado de ella. También en Ica ocurría y narro un poquito sobre todo este folclore urbano, ¿no? En el distrito de San Juan Bautista existía una imagen de una virgen sobre la cual ella estaba de pie, y en sus pies se encontraba un demonio, un dragón. Dice la leyenda que este dragón en las noches dejaba su cuerpo de roca y se transformaba en un ser de carne y hueso, ¿no? Y salía en busca de todas las almas y de todas las personas que osaban salir en las noches muy tarde para devorarlos y llevárselos vivos al infierno. Entonces hay esa leyenda, la leyenda de la cola del dragón, que se encuentra en el distrito de San Juan, y que definitivamente la gente temía mucho salir muy tarde en aquellas épocas. Tú sabes que hablamos pues de los años 1900, principios, cuando no había luz eléctrica. Entonces te alumbraba solamente con la luz de la luna, y caminar solo por esos lugares en la oscuridad, realmente cualquier ruido tú te imaginabas que era, no sé, duendes, fantasmas, dragones, demonios que te perseguían. Entonces la gente creó esa leyenda en base a la historia de la Virgen y el dragón, ¿no? Y eso es interesante, puesto de que como hemos conversado, los padres o los abuelos transmitían esto a sus hijos, a sus nietos, y se favorecía la comunicación familiar. Claro, las noches eran espectaculares cuando te reunías a la luz del lamparín en las chacras, con olor a mango, con olor a uva, de chacras recién regadas, y se sentaban a conversar y narraban muchísimas historias que habían escuchado de sus padres, de sus abuelos, historias que no se han perdido y que lamentablemente, por la falta ya de sentarse a conversar en familia, te sientas en la casa y todos están con el celular, dale, y nadie charla. Entonces esas historias lamentablemente se van a caer en el vacío, en el olvido, porque no hay ya la costumbre de sentarse en familia a conversar. Así es, Oscar.
y ojalá pues que estas versiones que la das tú y la dan muchos historiadores de nuestra región lleguen pues a los estudiantes y también nosotros los docentes nos interesemos pues no solamente por difundir, sino también nosotros realizar nuestras propias investigaciones y fomentar ese espíritu investigador también a nuestros estudiantes. Claro que sí, sobre todo en todas nuestras provincias. Hace muy poco yo le preguntaba a uno de los chicos acá en mi colegio y le decía, cuéntame una leyenda típica de Chincha. Y los chicos se miraban y me decían, ¿la leyenda de la Huacachina? Yo le decía, no, de acá de Chincha. Entonces los chicos se miraban y no sabían. Lo que pasa es que a la hora que se hace el curso de comunicación, cuando se hacen las lecturas, no se favorece la lectura local. Se está favoreciendo lecturas nacionales o literatura chatarra que no permiten que la identidad regional, la identidad local crezca y se fortalezca en ello, ¿no? Entonces deberíamos por ahí nosotros los maestros que se empezar a publicar, aunque sea en separatas pequeñas, como se hacía en la universidad, ¿te acuerdas? En separatas, y empezar a contar estas historias para que no se terminen de olvidar. Interesante pues, algo que gusta a niños, jóvenes y adultos, las leyendas urbanas de nuestra región. Además, uno de los personajes también pues que estuvo incluso también por Chincha, Fray Ramón Rojas. También te refieres a él y realizas varios apuntes. Sí, el famoso padre Guatemala, un guatemalteco que llegó a nuestra región, llegó a nuestra zona y que hizo mucha obra social y que hizo mucha obra religiosa. Muchas de las iglesias que tiene Ica fueron construidas precisamente por él, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de la iglesia de Jesús María, la iglesia de San Joaquín Viejo, la iglesia de la Tinguiña, el famoso Pozo Santo que está en La Pampa. Todas esas iglesias las construyó él y fue un hombre muy bueno, un hombre lleno de caridad y que sus restos velan y duermen el sueño eterno precisamente en la ciudad de Ica, ¿no? Fray Ramón Rojas, por ejemplo, él dice que estaba paseándose por los alrededores de la antigua, lo que era Ica en 1800, y llega a una zona que se llamaba Los Mochicas. Entonces él dice, ¿cómo va a tener esta zona un nombre prehispánico, un nombre de indios, un nombre que tiene relacionado con los demonios? Entonces dice, como este barrio es chiquitín, desde ahora se llamará San Joaquín. Y desde ahí se quedó con el nombre, ¿no? De San Joaquín. Y es parte de lo que él hace, igual que en Comatrana, que también visita y funda iglesias. Entonces toda esta labor que realiza Fray Ramón, entre otras cosas, lo hace pues merecedora a estar en cualquier libro de historia que hable de la ciudad de Ica. Es interesante, Oscar, todo el trabajo que has realizado y para culminar, ¿qué fuentes has consultado para poder pues realizar todo este extenso trabajo histórico? Mira, he tomado fuentes orales, fuentes escritas, he tenido la suerte de poder navegar en la Biblioteca de la Nación, me he metido, si vale el término, 3-4 días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche que ya me decían, señor, ya es hora de cerrar la biblioteca. He estado ahí revisando microfilms, diarios del año 1700, he revisado archivos y libros del año 1600, algunos autores contemporáneos también que han hecho apuntes sobre el libro. Tengo bastantes fuentes que me permiten decirte que el libro es bastante científico, tiene bastante rigurosidad científica en cuanto a las investigaciones, historiadores, lingüistas, investigadores muy serios y muy reconocidos que me han permitido decirte con fidelidad que el libro tiene datos casi exactos. Así es, Oscar, felicitaciones. ¿Y qué tal la experiencia con tus estudiantes? ¿Cómo ha sido pues la trayectoria laboral que has tenido? ¿Qué experiencias de repente positivas puedes rescatar? Bueno, definitivamente los chicos he tenido la suerte en algún momento, por ejemplo, cuando estuve trabajando en la ciudad de Ica, hoy trabajo acá en Chincha ya hace 4 años, con los chicos hacíamos maquetas de lo que era la Ica colonial. Los chicos se entusiasmaban muchísimo al darse cuenta que de repente por la zona donde ellos vivían había habido un barrio pre-inca o había existido alguna batalla histórica que se realizó, como las batallas de Saraja contra el presidente Chenique, o que de repente por allí estuvo presente algún inca o hubo algo. Entonces los chicos se entusiasmaban muchísimo. Aquí en Chincha me ha permitido en algún momento con los chicos jugar con la historia y contarles de repente la historia de nuestra querida vampira Sarah Helen, que les recreaba un poquitito y fantaseaba con la vampira que se paseaba por las calles de Ica, de Chincha, buscando sangre, y me permitió hacer que los chicos
se interesaran por conocer su historia, por saber quiénes son, investigar un poquito más sobre sus ciudades, ¿no? Acá con los chicos del colegio donde yo trabajo, que es Innove Schools, con ellos también motivarlos a investigar. Entonces los chicos han salido bastante entusiasmados, puedo decirte que muchos de ellos han investigado bastante y sobre todo han investigado su propia historia, saber de dónde son, de dónde vienen, cuántos de ellos son originarios de Ica, cuántos apellidos que ellos tienen son pues prehispánicos, como por ejemplo los Tataje, que son apellidos prehispánicos, los Aquije, los Zulca con doble L, porque hay Zulca con una L, los Suculmana, Tipacti, que son apellidos pre-incas. Así como tú haces en tu libro un análisis de los apellidos netos chinchanos, yo también, copiándote un poco, trabajo y busco un poquito sobre la historia de los apellidos prehispánicos, y los chicos se han interesado muchísimo. Algunos se sorprendían cuando, por ejemplo, decían, yo soy Tataje, o sea que mi ancestro ha sido curaca de esta zona, soy importante, soy descendiente de curacas. Entonces por ahí los chicos como que se han interesado y siguen interesándose en eso. Felicitaciones, Oscar, por el trabajo que vienes realizando tanto en las aulas como fuera de ella, y también pues compartir con nosotros y con nuestros amigos de Chincha el trabajo que vienes realizando. Felicitaciones nuevamente. Estuvimos con el licenciado Oscar Calmet Altamirano, profesor e historiador iqueño, para el programa Chincha en la Historia.